En las profundidades de los llanos venezolanos, donde el viento parece llevar consigo los lamentos de almas en pena y la noche se convierte en un océano de oscuridad, existe una historia que ha pasado de boca en boca, generación tras generación. Es una historia que habla de amor, traición y venganza. Esta es la leyenda de la Sayona. Sonidos de viento y hojas secas crujientes. Hace muchos años, en un pequeño pueblo aislado en medio de los llanos, vivía una mujer llamada Casilda. Su belleza era legendaria, y sus ojos, profundos como la noche, escondían un corazón lleno de amor por su esposo y su pequeño hijo. Casilda era una mujer dedicada que encontraba felicidad en las cosas simples de la vida: el calor del sol al amanecer, el sonido del río al fluir y las risas de su niño mientras jugaban bajo los árboles. Pero como suele ocurrir en las historias de terror, la calma siempre es precursora de la tormenta. Una tarde, mientras Casilda lavaba ropa en el río, apareció una anciana que nadie había visto antes en el pueblo. Su rostro estaba cubierto por un velo gris y sus manos temblaban al apoyarse en un bastón torcido. La anciana se acercó lentamente. Sus pasos resonaban en el silencio como si cada uno de ellos marcara el final de algo hermoso. La anciana, con voz ronca y susurrante, dijo: «Casilda, Casilda, hija, he venido a advertirte. He visto cosas terribles, cosas que tú deberías saber». Casilda, con una mezcla de curiosidad y desconfianza, preguntó: «¿Quién eres? ¿Qué sabes tú sobre mi vida?». La anciana respondió: «He visto a tu esposo. Lo he visto en brazos de otra mujer, alguien muy cercana a ti, alguien en quien confías con toda tu alma. No puedo decir más, pero debes saberlo. Tu madre es la que lo ha llevado a traicionarte». Las palabras de la anciana se desvanecieron como un eco, dejando a Casilda petrificada, con el corazón latiendo descontrolado. Una sensación fría se apoderó de su pecho, un veneno que comenzó a recorrer sus venas. Casilda quedó paralizada por un instante, sintiendo cómo las palabras de la anciana se clavaban en su mente como garras afiladas. La confusión y el dolor comenzaron a transformarse en algo más oscuro, más siniestro. La duda la consumió, convirtiéndose en rabia. ¿Cómo podía su madre, su propia sangre, hacerle algo tan vil? ¿Cómo podía su esposo, el hombre al que había entregado su corazón, traicionarla de esa manera? Pensaba Casilda mientras su respiración se aceleraba. Sonidos de respiración acelerada, el corazón de Casilda latiendo con fuerza, y luego, silencio. Un silencio pesado y asfixiante. Sin decir una palabra más, Casilda dejó todo atrás y corrió hacia su casa. La velocidad de sus pasos no se comparaba con la velocidad a la que su mente se hundía en el odio. No podía pensar en nada más que en las imágenes que su imaginación proyectaba ante ella. Su madre y su esposo juntos, riéndose de su ingenuidad. Cuando llegó a casa, vio a su esposo dormido en la hamaca, ajeno a la tormenta que se desataba en su esposa. Sonido de pasos apresurados, una puerta que se abre con violencia, el viento que entra bruscamente en la casa. Casilda, en un acto de ceguera emocional, tomó un cuchillo que descansaba en la mesa. Su respiración era irregular, su mente nublada. Se acercó lentamente a la hamaca, su mano temblaba al levantar el cuchillo sobre su cabeza y en un susurro lleno de dolor murmuró: «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste?». El primer golpe fue silencioso, como un susurro mortal. Pero Casilda no se detuvo. La furia había tomado el control y su brazo descendía una y otra vez hasta que la sangre cubrió todo a su alrededor. Su esposo ni siquiera tuvo tiempo de despertar. Sonido de cuchillo cortando el aire, un golpe sordo y luego repetidos sonidos de apuñaladas. El viento se detiene como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Con el cuchillo aún ensangrentado en la mano, Casilda se dirigió hacia la habitación de su madre. La encontró sentada, con los ojos llenos de miedo, sabiendo lo que estaba por venir. Pero Casilda ya no escuchaba razones, ya no veía el rostro de su madre, solo veía a la traidora. Su madre, suplicante y aterrada, dijo: «No, hija, por favor, no. No fui yo. Te lo suplico, no lo hagas». Pero las súplicas fueron inútiles. El odio había consumido a Casilda por completo, y el cuchillo volvió a caer una y otra vez,
hasta que el cuerpo de su madre quedó inmóvil en el suelo. Entonces, en el silencio que siguió a la masacre, un pequeño sollozo rompió la tensión. Era su hijo, que había presenciado toda la escena desde la puerta. Sonido de un sollozo infantil, débil y tembloroso. El niño, con voz temblorosa, preguntó: «Mamá, ¿qué hiciste?» «¿Por qué, mamá?» El cuchillo cayó de las manos de Casilda. Su mirada, ahora vacía, se encontró con la de su hijo. El dolor y la culpa la inundaron al darse cuenta del monstruo en el que se había convertido. Salió corriendo de la casa, desesperada, sin saber a dónde ir. Corrió hasta que sus pies no pudieron más, hasta que el peso de sus acciones la aplastó por completo. Y fue entonces cuando la anciana apareció de nuevo. Sonido de pasos que se arrastran, Casilda jadeando y de repente el crujido de una rama bajo el peso de la anciana. La anciana, con una voz espectral llena de sentencia, dijo: «Casilda, lo que has hecho es imperdonable. Has sido cegada por el odio y la ira. Por tu pecado estás maldita. Desde este momento vagarás por los llanos buscando redención en un castigo eterno. Te convertirás en la Sayona, una aparición destinada a castigar a los hombres que traicionan a sus esposas, tal como tú creíste que te traicionaron a ti». Y así, Casilda dejó de ser la mujer que era. Su humanidad fue arrancada y en su lugar quedó una sombra de lo que fue. Convertida en la Sayona, vaga por los llanos buscando a aquellos que caen en las mismas traiciones que la llevaron a su desgracia. Se dice que se aparece como una mujer de una belleza irreal, vestida de blanco, con largos cabellos oscuros que ocultan su rostro. Los hombres que la ven, atraídos por su encanto, no pueden resistir seguirla. Pero cuando se acercan demasiado, la Sayona revela su verdadero rostro. Una máscara demoníaca de horror, sus ojos ardientes y su boca abierta en un grito de agonía que hiela la sangre. Pocos sobreviven al encuentro, y aquellos que lo hacen quedan marcados de por vida, perseguidos por pesadillas que nunca terminan. Pausa dramática. Sonido de un grito lejano que se desvanece en el viento. La leyenda de la Sayona es un recordatorio para todos nosotros. Una advertencia sobre el poder destructivo de los celos, la ira y la traición. Y una lección de que el verdadero horror no siempre viene del exterior, sino de los rincones más oscuros de nuestra propia alma. Así que, si alguna vez te encuentras solo en los llanos y una mujer de belleza indescriptible te llama desde la oscuridad, recuerda esta historia. No te acerques, no sigas su voz, porque podría ser la Sayona, y si caes en sus brazos, puede que nunca vuelvas a ver la luz del día.